Dujem Abaín, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Seguimos en estas conferencias, estas entrevistas, este ciclo de charlas que tenemos en el marco del festejo de los 60 años de nuestra querida comunidad Bami Mar Chagall. Y como ya contamos varias veces, lo festejamos por medio de la cultura, la educación, el debate, tratar de pensar un poquito una comunidad, una sociedad argentina diferente y poder estimular justamente esto, el pensamiento. Antes de presentar a nuestro invitado, que la verdad es un privilegio gigante ser nuestro invitado, quiero comentar algo sumamente importante. Si tanto hoy como mañana, en la comunidad argentina se está dando un hito, yo diría. Los colegios de las distintas ramas, ¿sí? Ortodoxo, conservador, reformista, laico, todos los colegios agrupados en lo que se llama FEJA, la Federación de Escuelas Judías Argentinas, están haciendo una campaña, o estamos haciendo una campaña sumamente importante, que todo el dinero que se junta en esta campaña va a volver claramente a las escuelas para seguir apostando en la educación judía. También a lo largo del diálogo, la entrevista que vamos a tener hoy, vos vas a ver en el costado, en el chat, hay un lugarcito donde vos vas a poder, si querés, sumarte donando para esta campaña, y todo el dinero que juntemos entre todos los colegios va a ser duplicado por AMIA y por FEJA, por esta federación, con algunas instituciones que ayudan, y eso va a ser volcado en las escuelas de la red escolar judía. Así que te pedimos, por favor, tanto hoy como mañana, si podés hacer el esfuerzo, es importante y todos creemos en el valor de la educación. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado, y ya de antemano le súper agradezco, la verdad que ahora estábamos charlando, y para mí es un privilegio, hasta estoy un poco nervioso porque lo escucho siempre en la radio, lo veo en la tele, así que quiero presentar, sí, al doctor Sergio Berenstein. Sergio, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por la convocatoria. Un placer estar con ustedes. No, por favor, vamos a presentar, sí, Sergio, yo creo que conocido por todos, pero Sergio es licenciado en Historia de la UBA, después hizo su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos. También es director académico del Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas de la Fundación INECO, y es profesor de la maestría en negocios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y también es presidente y director, ¿sí?, de su consultora que se llama justamente con su apellido, la consultora Berenstein. Así que, Sergio, muchas gracias una vez más. Empiezo, como dije antes, con una pregunta personal, y vamos a la política, ¿está bien? Contame, me estabas contando un poquito antes de empezar, tu relación con lo judaico, dónde nació, dónde viene, cómo es, de chusma, de curiosidad. Bueno, yo vengo de una familia muy judía, pero que no es religiosa y que por cuestiones de historia familiar y demás, yo fui de chiquito a una institución del ICUF, que se llamaba Shiklovsky, en la calle Camarones, yo vivía en Villa del Parque, eh, y me eduqué en la educación pública, después fui a hacer mi doctorado, nunca tuve una vida comunitaria, digamos, de mucha integración. Y yo creo que me hice muy judío viviendo en Estados Unidos, sobre todo a partir de un momento, yo llegué en agosto y venían las fiestas, y me llamó un día una persona que yo no conocía y me invitó a la casa a pasar Rosh Hashanah con ellos, y yo le pregunté por qué lo hacía y me dijo, porque vos sos judío. Y bueno, me impactó muchísimo, ¿no? Así que Bueno, fue... este año, si se habilita, si se abre todo esto, la presencialidad, los invitamos a mi casa. ¿Está bien? Con tu familia. Encantado, ¿Está bien? encantadísimo. Así que Dale, así dale, fue. ya. Así fue como me hice judío, básicamente de grande. Y cuando volví me integré, digamos, en diferentes capacidades, pero no soy religioso y no tengo una vida comunitaria tradicional, digamos. Está muy bien. Vamos a la política. Sergio, te hago una pregunta tal vez que tiene que ver con el ciclo. ¿Sí? ¿Cuál crees que son los desafíos que presenta la pandemia a la política argentina? ¿Sí? Los desafíos, las oportunidades que esta pandemia nos presentó, y tal vez las que dejamos pasar, las que no aprovechamos. Bueno, primero, el país viene viviendo una crisis muy profunda hace ya mucho tiempo. Hay pocos países en el mundo que experimentaron lo que se llama reversión del desarrollo. Estaban muy bien y fueron para atrás, no fueron como, a diferencia de lo que en general ocurre, que los países avanzan, a veces rápido, a veces despacio. Argentina fue
involucionando, ¿no? Esto ya lleva varias décadas. Hay polémicas de cuándo empezás, algunos, como yo, ponen el punto de inflexión a mediados de la década del 70, sobre todo a partir de un evento llamado Rodrigazo, que fue un ajuste feroz que se dio todavía al final del periodo de Isabel, antes del golpe militar, luego de una locura de gasto público que terminó en un gran ajuste de mercado, ¿no? Y a partir de ese momento Argentina perdió la moneda. Hasta ese momento teníamos inflación, pero en todo el mundo había inflación. A partir de ese momento perdimos la moneda, que es una institución fundamental, después vino el terrorismo de Estado, después la crisis de la deuda, la hiperinflación, la caída del 2001-2002 que fue terrible, y el país ahí no pudo revertir eso, ¿no? Entonces, en ese contexto, la pandemia nos agarra, con esa crisis de larga duración, con una década sin crecimiento, ni siquiera un poquitito. El mundo crece más o menos 3%, la Argentina no crece nada. Y después de 2 años de caída brutal a partir del desastre del final del gobierno de Macri, que para mí fue un gran fracaso, a partir de abril del año 18, Argentina cayó en primero una crisis cambiaria, después una serie de evaluaciones muy serias, con lo cual nos agarra pésimo, ¿no? Dicho esto, la pregunta es, ¿cómo puedes aprovechar? Bueno, las crisis muchas veces te conmueven y hacen que vos focalices todos los esfuerzos como para salir para adelante. Bueno, no es lo que está pasando, todo lo contrario, ¿no? Nos peleamos por estupideces, surgen temas de agenda que no tienen nada que ver con las prioridades estratégicas. Yo creo que todavía falta, o sea, tenemos oportunidad para dar la vuelta, pero veo un gobierno que está como perdido, sin foco, la oposición también, sin un liderazgo claro. El tema en sí mismo, la cuestión sanitaria, obviamente concentra mucho tiempo, muchos esfuerzos, mucha energía y plata, y es así, hay que obviamente atender eso, con lo cual estamos ante una situación recontra compleja. Algunos creen que todavía no llegamos a la gran crisis, yo creo que ya estamos en una gran crisis. Por ahí no hubo un evento discreto como fue la caída de la Rúa o, digamos, el 19-20 de diciembre que te conmoviera, pero no hace falta. Ya estás en una crisis, todavía no hay un diagnóstico compartido, lamentablemente, de la gravedad de la situación. ¿Y tu diagnóstico cuál es? Más allá de esto, de acá a futuro, digamos, el diagnóstico más o menos lo hiciste. ¿Qué te imaginas que se viene? O sea, ¿qué deberíamos prepararnos como ciudadanos? Sé que no tenés, digamos, la bola mágica y está claro, es una pregunta, ¿sí?, irrisoria, pero si vos pudieras proyectar como politólogo y Sí. poder decir, yo creo que en base a lo que está sucediendo y en base a la historia argentina, estamos yendo hacia esto. ¿Hacia qué estamos yendo? ¿Te imaginás? Bueno, depende de lo que hagamos, porque, digamos, el resultado de este proceso va a depender mucho de las decisiones que tomemos de acá en los próximos meses, ¿no? Como sociedad y como individuos. El gobierno tiene la oportunidad de revertir esto, todavía, por suerte, pero, insisto, no está trabajando en ese sentido, al contrario, ¿no? Si entramos en una crisis de la deuda muy profunda, yo creo que no, pero si se profundiza la crisis de la deuda, la situación va a ser aún más caótica, ¿no? Dios quiera que eso no pase y que vayamos a una situación donde por lo menos no tengamos esa dinámica destructiva tan seria, ¿no? En el mejor de los casos vamos a una etapa muy dura, porque la destrucción que estamos viendo en materia de empresas, trabajo, que no es una cuestión solamente de la Argentina, obviamente lo vemos en todo el mundo, acá se ve un poquito más por lo que yo les contaba recién, va a costar mucho revertirla, ¿no? Lo bueno o lo malo, pues siempre hay una cosa buena, ¿no? Lo bueno o lo malo, creo yo, es que estamos ante una situación tan difícil que hay muchos sectores de la Argentina que ya tomaron como conciencia, me refiero a la clase dirigente, ¿no? Que hay que hacer algo distinto. Y que es necesario un acuerdo, es necesario justamente definir algunas prioridades y tratar de avanzar con consensos muy básicos, bueno, tratando primero de solucionar las cuestiones más urgentes. Argentina gasta mucho dinero en política social y eso no está mal, sobre todo en un momento como este. Hay que mejorar la calidad de ese gasto, ¿no? Pero eso no alcanza para revertir la crisis, alcanza para evitar una guerra civil, lo cual está muy bien, hay que evitarla, pero revertir la crisis requiere algo mucho más severo y es generar reglas del juego para que el sector privado pueda trabajar mejor, ¿no? De forma más competitiva. Eso es lo que hace falta.
Me estoy peleando con mi perro que quiere decir hola, está un poquito... Él se llama Titán, y es un titán, es un divino, un boxer. Perdón, quería saludar, ya está. Ahora portate bien. Muy bien, Titán. Y como sociedad argentina, ¿estamos preparados para esto que vos decís? O sea, para esta unión, para estos acuerdos. Yo te lo escucho mucho decir esto en la tele, en la radio, y acuerdo, y me encanta esa idea. Eh, pero ¿estamos preparados como sociedad argentina o la clase política está preparada para estos acuerdos de algunos puntos, digamos, para poder salir adelante, o es un poco idílico? Mira, probamos todo menos eso hasta ahora, ¿no? Probamos gobiernos civiles, militares, radicales, peronistas, más concentrados, menos concentrados, y todo fracasó. Y cuando uno mira la experiencia histórica de otros países, en general han salido con esta clase de acuerdos, ¿no? Irlanda, por ejemplo, en la década del 70, Nueva Zelanda en la década del 80, por supuesto los países que se reconstruían de la, de la posguerra, ¿no? Que fue terrible en Europa y han salido. Con lo cual, yo creo que nunca es perfecto esto, y el acuerdo en sí mismo es un método, es un instrumento, claro. Digamos, difícilmente vamos a poder solamente con eso arreglar las cosas más importantes. Sin embargo, me parece que estamos con una clase política donde hay dos coaliciones, las dos coaliciones tienen matices, hay sectores más duros, más blandos. Entre los sectores más blandos de las dos coaliciones hay múltiples acuerdos. E incluso esta pandemia permitió, y esto vale la pena resaltarlo, generar vínculos de confianza entre actores que no se conocían y que tienen ahora, la verdad, una relación que es sana. Por ejemplo, entre Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Eran el agua y el aceite. Bueno, ahora chatean todo el tiempo. Es decir, las dificultades te obligan a trabajar sobre cosas tan concretas que la ideología queda en segundo plano, por suerte, ¿no? Entonces, me parece que eso puede dar lugar a una interacción distinta. ¿Va a ocurrir? No lo sé, ojalá que ocurra. Yo lo conozco al presidente hace muchos años y, digamos, por supuesto, ser presidente te cambia. Antes de ser rabino vos eras distinto, ahora sos rabino y te ha cambiado la responsabilidad y de hecho estar enfrente de una comunidad, ¿verdad? Imagínate ser presidente. Por supuesto, ves todo distinto y estás sometido a una multiplicidad infinita de presiones, límites, etc. Dicho esto, digamos, es un tipo que toda su vida mantuvo, a pesar de sus variaciones, un día dijo una cosa, después otra, que es típico de la política. Creo que siempre fue un tipo que apostó al diálogo y, digamos, y me consta que siga apostando. Tal vez no tenga la posibilidad de llevarlo adelante, tal vez por ahora. Ojalá que en algún momento se den las circunstancias y esto avance, ¿no? ¿Y cuáles serían, de nuevo, según tu parecer, los puntos que se debían acordar? Poner que vos tuvieras la posibilidad de, te dan la varita mágica y te dicen, ¿sabes qué? Vamos a este pacto como, no sé, la Moncloa en España, vamos a este pacto, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos que vos creés que deberíamos acordar como sociedad argentina o que la clase política deberían acordar? ¿Cuál es el punteo? ¿Qué te imaginas? Los acuerdos son menos importantes por el contenido y más importante por lo simbólico, ¿no? Porque una vez que vos acordás, eso te lleva a más acuerdos hacia adelante. Entonces yo sería muy, digamos, escueto, muy minimalista en esos acuerdos básicos, para luego, en todo caso, ir en aproximaciones sucesivas, de a poquito, incrementalmente, avanzando en temas más ambiciosos. Cuando venís de una cultura de tanta confrontación, de tanta grieta, tanta diferenciación, ir hacia algo demasiado ambicioso es una receta para el fracaso, ¿no? Entonces, antes de hacer una torta de 5 pisos, quiero hacer un muffin y que me salga bien. Entonces, pasamos por el muffin. ¿Y qué es un muffin en la política argentina hoy? Bueno, me parece, ¿no? En este contexto, yo elegiría un elemento económico, uno político y uno social, ¿no? En lo económico, me parece fundamental bajar la inflación, atacar el tema inflacionario. Por supuesto que voy a decir, bueno, pero es importante darle crédito a las pymes, por supuesto. Pero ningún país se puede desarrollar con estos niveles de inflación, ¿no? Y si ustedes ven la historia de Israel en los últimos 40 años, fue una vez que bajó la inflación, se disparó, voló la economía.
y toda la creatividad, los recursos humanos, todo eso en torno a un círculo virtuoso. Pero hay que bajar la inflación para eso, ¿no? Entonces yo creo que eso sería algo muy, muy, muy importante, porque la inflación es una gran fábrica de pobres, una enorme fábrica de pobres. Eso se llama un plan de estabilización y requiere una cantidad de instrumentos. Algunos son complicados, porque hay que bajar mucho el gasto público, tenés que dar previsibilidad respecto de cuánto vas a gastar, a emitir, ¿no? Cuánto crédito vas a necesitar, cómo lo vas a obtener. Bueno, eso yo creo que es vital. Argentina no lo tiene hace ya 15 años, un poquito más. Eso es vital. 17 años sin una política que genere estabilidad, genere inflación, que fue lo que tuvimos, ¿no? Desde el punto de vista político, me parece que es muy importante, como cosa minimalista, insisto, no alcanza con esto, pero como para dar un paso hacia adelante, yo creo que es vital transparentar el financiamiento de la política. Yo iría por eso. Hay otras cosas más importantes, probablemente, pero esto es fácil. Acá hace falta que cada partido o candidato tenga una cuenta, que todos los gastos salgan de esa cuenta, que esa cuenta sea auditada y que no haya múltiples cajas. Y si aparece alguna publicidad que no está puesta por el candidato, es ilegal. Es una regla muy sencilla, ¿no? Claro. Pero con esa cosa vos podés empezar luego a crecer, a trabajar en la formación de candidatos, de políticos, a transparentar el gasto público. Hay muchas cosas para hacer, pero por lo menos evitar que haya financiamiento del narcotráfico en la política. Algo mínimo, sí, ¿no? Sí. Y después, desde el punto de vista social, Argentina gasta mucha plata y no la gasta bien. Y hay miles de ejemplos de esto, pero yo creo que es muy importante garantizar la alimentación y el cuidado de los chicos de 0 a 3 años. Argentina tiene una cobertura bastante importante. Después ustedes dirán, bueno, la calidad de la educación es mala, tiene razón. Pero la escuela es lo que es, puede mejorar mucho, debe mejorar mucho, pero ya está. Hay también jardines, que también tienen que mejorar, hay que extenderlos sobre todo al interior. Pero de que nacen hasta que van al jardín, esos años son espectacularmente importantes para el desarrollo psicocognitivo, físico y demás de los chicos. Y lamentablemente muchas veces no tienen la alimentación o los cuidados o la higiene imprescindible para que eso esté asegurado, ¿no? Entonces, entran ya los chicos a los 3 años o a los 5 o 6 a la escuela ya con una debilidad de origen, pues su desarrollo intelectual ya está un escalón más abajo que nuestros hijos. Claro. Entonces, la desigualdad no se genera solamente porque la economía genera muchos ricos. Muchas veces la desigualdad se genera porque los pibes no tienen capacidad para realmente luego obtener la educación que les va a permitir ser exitosos en la vida, ¿no? Entonces yo creo que eso sería fundamental. Y aparte eso genera mucho empleo, porque tenés que capacitar gente, genera mucho trabajo para maestras, para, digamos, personal no docente, genera demanda de espacios para que esos chicos tengan un lugar apropiado. Puedo decir, bueno, transformás club de barrio, fantástico. Igual tenés que generar las condiciones de baños y de higiene para que estén bien. Hay que invertir en eso. Es la plata mejor gastada. Hay que invertir en el desarrollo humano, ¿no? En el conocimiento. Ahora, ¿cómo vas a ir a una sociedad de conocimiento si los chicos después no pueden entender lo que le tratás de explicar en la escuela? Porque les falta justamente una buena dieta, dormir bien, estar en un lugar limpio. Bueno, eso hay que hacerlo de los 0 a los 3 años. Yo haría eso, esas 3 cosas. Súper interesante. Te votamos, Sergio. No. A mí no me gusta. Me gusta la política, pero no para competir. Me gusta para estas cosas. Por supuesto. Una cosa es el análisis, que es interesante, otra cosa es meterse en ese barro. No, claro. No sirvo para eso. Decime, o pensá vos, digamos, que sos el que piensa mejor, aunque sea de nosotros que estamos acá. ¿Argentina se preparó bien para la pandemia? O sea, porque al principio parecía que éramos los mejores, bueno, esto es muy argentino también, ¿no? De decir que nos preparamos mejor que el mundo, inclusive se citó algunos países y hasta hubo ahí un roce diplomático con algunos países, pero hoy, a fecha de hoy, ¿vos creés que nos preparamos bien para la pandemia? ¿Nos adelantamos? ¿Tomamos las medidas que había que haber tomado? ¿Qué te parece? Desde lo político hablo, no tanto lo sanitario. No, bueno, no sé si soy el más capacitado para responder esa pregunta, ¿no? Y no sé si es el momento para hacer un corte y mirar, porque el resultado
no está claro que ya lo tengamos. Es un proceso que todavía no terminó. Y lo que vemos en muchos países que parecía que hacían las cosas bien, Australia, es que tienen ahora olas que los ponen en situaciones que parecían impensables hace un par de meses. ¿Qué pasó? Entonces quiero ser prudente y quiero esperar a que esto pase, hacer una evaluación ya con el resultado final, no el primer tiempo, ¿no? Si es que es el primer tiempo. No, es correcto, digo, desde mi visión es correcto lo decís, porque países que hasta hace un poquito los tildábamos como exitosos en el tratamiento de la pandemia, como decís vos, hoy Israel, Australia, hoy varios países que hoy están repensando y tienen brotes de nuevo, como que es una película donde hasta no tengamos el final es difícil analizarla, es Mira, cierto. Fernando Pola, que es un médico fantástico, que es paisano, y que está a cargo de la investigación esta de un laboratorio que se llama Pfizer, que están probando una vacuna de las 20 y pico que hay, ¿no? Que es un tipo genial. Tuve la oportunidad de charlar el sábado con él largo, y me explicaba, 60% de todos nosotros vamos a tener coronavirus. Siempre. ¿Por qué? Porque hasta que haya una vacuna te vas a contagiar. Y va a ser, es así, 6 de cada 10. Por supuesto que por suerte no todos vamos a tener síntomas, y los que tienen síntomas no todos van a ser graves, y los que son graves no todos van a ser entubados, y los que son entubados no todos van a morir el 1,5% más o menos. O sea que es una tasa relativamente acotada para lo que son estas clases de enfermedades. Uno lo pone así, parece frío, pero es para poner en contexto. Entonces, si no te agarra al comienzo, te va a agarrar más tarde, pero no vas a zafar de esto. Por eso provincias como La Pampa, o Tucumán, o Catamarca, o Jujuy, que estaban bárbaros hasta hace 3 meses, ahora no lo tienen, y vos podés decir, no, bueno, hubo una fiesta, un baby shower, no importa, ya, estas son cosas anecdóticas. El virus circula, y como no puede tener a la gente encerrada en la casa, bueno, a la corta o a la larga, esto efectivamente va a terminar contagiándonos. Cuando lo mirás así de forma más normal, ningún país, digamos, estaba efectivamente preparado, porque nadie estaba preparado para una pandemia. El único político que habló de esto parece increíble, hace más de 15 años fue Bush hijo, el presidente 43 de los Estados Unidos. Se le reía al tipo. Pero trajeron un informe donde decía puede haber pandemias, y le daban una cantidad de ejemplos, y el tipo puso plata para preparar mínimamente. Por supuesto, vino otro gobierno, bajó el gasto público, se lo sacó, y quedó todo efectivamente en la nada. Pero fue el único político que yo vi hace tiempo poner esto en la agenda, ¿no? Obama también lo dijo en su momento, pero decían como esas cosas que decían, bueno, para cubrirse, no sabes para qué lo hacen. ¿Qué hace la diferencia de lo que vemos hasta ahora? La calidad del sistema sanitario, o sea, la cantidad de camas disponibles, y la distribución de ese sistema a lo largo del territorio, ¿no? Entonces, los países con mejor sistema de salud, bueno, obviamente le va mejor. ¿Le va mejor en qué sentido? Y que no tienen estos cuellos de botella que en un momento crítico no podés darle ayuda respiratoria a los pacientes críticos, que están muy mal, ¿no? Por eso, países como Perú, o como México, o como Chile, que son muy distintos, pero que tienen sistemas de salud acotados o caros, en el caso chileno, bueno, ahí tenés problemas serios, y se te muere más gente, ¿no? En la Argentina lo bueno que fue que ¿se acuerdan? Al aplanar la curva, postergamos el famoso pico, que estamos llegando ahora a 5.000 casos por día, más o menos, ¿no? Entonces, eso dio tiempo para aumentar la capacidad del sistema. Tener más camas, tener más respiradores, y de ese modo, bueno, llegamos ahora, todavía está el 70%, estamos acercándonos a no tener ya capacidad ociosa, que era el objetivo de haber arrancado temprano con la cuarentena. Ahora, ¿el costo económico cuál fue? Infinito, ¿no? Entonces decís, bueno, ¿se te murió gente por ese problema? Sí, se te murió gente. ¿No tenés más criminalidad por eso? Sí, ya tenías criminalidad y la tenés ahora, y se te muere gente por las consecuencias sociales. O sea, esto es una sábana corta, pero es cierto que, creo yo, fue por lo menos en un contexto donde no había mucha información. ¿Se acuerdan que en esa época decían, no, en verano esto pasa, es un bicho de invierno? Mentira, en Florida, en Miami, están llenos de casos. Como no había conocimiento, con la información existente en ese momento, me parece adecuado lo que hizo el gobierno. Yo hubiera soltado un poquitito más la economía, hubiera tratado de que no cayera tanto, pero bueno, es una cuestión personal. Me parece que se pudo haber acotado un poquito el daño en ese aspecto,
pero ya tarde, digamos, ya está hecho eso, ahora lo importante es cómo salimos hacia adelante, ¿no? Salgo de la pandemia y te pregunto algo que algo ya comentaste, ¿sí? La sensación que tenemos muchos es que momentáneamente, justamente por la pandemia, la grieta, la famosa grieta en la sociedad argentina, se atenuó un poquito, por esto que decías vos, esas fotos impensables, de repente de Axel Kicillof con Rodríguez Larreta. ¿Vos crees que esto es un paréntesis, que es una ilusión de ahora, que lo vamos a poder mantener? Porque muchos politólogos también lo que dicen es que al kirchnerismo en general la grieta siempre le vino bien, como que ellos utilizan la grieta por una visión política, una visión, ¿sí?, de la sociedad argentina. ¿Qué pensás que va a pasar con todo esto? Sé que de nuevo no tenés la bola mágica, pero tu intuición es que esto vino para quedarse, estos diálogos, que un poco lo hablaste antes, o después vamos a volver a lo mismo. Yo creo que en la Argentina siempre hubo grietas. Es un país agrietado de que nació, ¿no? Pero siempre estuvo, perdón, te interrumpí, ¿siempre estuvo tan exacerbada? ¿O es una sensación de Peor, los últimos años? no, peor, hubo guerras civiles, hubo persecuciones, hubo exilios, hubo partidos prohibidos, en fin, fue un desastre de país, ¿no? Con lo cual, a mí no me sorprende que haya grieta, me sorprendería lo contrario. Puedo decir, bueno, pero siempre hubo un poquito de diálogo. Sí, es cierto, pero, digamos, hubo momentos en la historia argentina de dramatismo terrible, ¿no? De gente que tenía que abandonar el país por miedo a que lo matasen, ¿no? En el siglo XIX, en el siglo XX, ni hablar. Con lo cual, para hacer un raconto rápido, ¿no? Unitarios y federales, guerra civil, Claro. radicales y conservadores, golpes de Estado, ¿no? Después civiles y militares, peronistas y antiperonistas, menemistas, antimenemistas. Antes del kirchnerismo ya había un montón de grietas de todo tipo, ¿no? Esta grieta surgió con el conflicto con el campo, allá por el 2008, ¿no? Y todavía sigue y tiene connotaciones personales, ideológicas, de todo tipo, ¿no? Y yo creo que no va a ser difícil que esto efectivamente se calme, porque hay mucha gente que se identifica por lo que no es, no por lo que sí es, ¿no? Lo que tienen en común es el rechazo, a veces el odio al otro, ¿no? Ahora, vos decís, ¿es un fenómeno argentino? No, Estados Unidos está peor, está mucho peor. ¿Sabes, México... Sergio? No, te iba a decir algo, no quería interrumpirte, porque la idea es escuchar. Quería decir algo para que continúes con esto. Yo viví 6 años en Israel. Hace vos viste en Estados Unidos, yo viví 6 años en Israel. No había mesa que vos no ibas, que no había política, no había discusiones políticas. Pero tengo una sensación, y tal vez es inocente, es más subjetiva, que también lo tenía acá, que esa discusión, esa grieta que existe en la sociedad israelí, la sociedad argentina, en los últimos años, justamente por el conflicto con el campo, se profundizó, se exacerbó de una forma conflictiva en la cual hoy vas a una reunión de amigos y, bueno, no hablemos de política. Y yo antes iba a una reunión con mis amigos y hablaba, y me peleaba con mis amigos peronistas, y ahora como que mejor de eso no hablemos. Tal vez pasará el tiempo, como si vos, si es un momento más de la historia argentina, pero ese punto es como que es lo que uno tal vez siente que la grieta llegó a un nivel, digamos, ya complicado porque está metido en las familias, en las instituciones y todo eso. No, es era un así. comentario. No, que penetró la sociedad civil, no hay ninguna duda, porque Argentina es un país bastante politizado, sobre todo nuestro ambiente, ¿no? Por ahí, cuando bajas a niveles de menor educación, de menor sofisticación, no es tan grave, digamos, pero en un ambiente de clase media, más o menos, con cierto acceso a la información, está muy, muy dividida. Pero España está dividida también, muchísimo. En el Reino Unido tuvimos el Brexit. Insisto con los Estados Unidos que la grieta es infernal, en México con López Obrador, en Brasil con Bolsonaro, ni hablar. O sea, donde mirás hay grietas, es difícil. Decir, bueno, Uruguay, es cierto, Uruguay es un país donde uno respira otro aire, pero también hay disputas internas, dentro de las coaliciones, entre las coaliciones. Así que yo, digamos, quiero
decir lo siguiente, no esperaría una Argentina sin grietas. Yo creo que el desafío es acordar a pesar de la grieta, ¿no? Porque tal vez vamos a vivir con diferencias, bienvenida sea, porque nadie es dueño de la verdad. Y todos tenemos algo para hacer en conjunto al margen de las diferencias. Lo que vos contabas recién, de esta campaña para financiar la educación, independientemente de si sos conservador, reformista, está buenísimo. Porque quiere decir, la educación es un bien común, independientemente de de qué forma vas a desarrollar tu religión. Es irrelevante eso. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo tengo que pensar el desafío de acordar. Vamos a acordar no a pesar de que somos diferentes, sino porque somos diferentes, porque sabemos que seguramente en algo nos equivocamos. En algo seguramente tenemos razón, pero en algo nos equivocamos por definición, porque somos humanos. Entonces, como seguramente el otro en algo tiene razón, porque yo me equivoco, y bueno, acordemos, ¿no? Y aparte, si no acordás, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a pelear? ¿Te vas a matar? No tiene sentido. Así que yo creo que hay que tomar esto como un dato de la realidad y tratar de pensar esquemas que te permitan acordar en algo y pelearte de otra cosa. No vas a estar de acuerdo en todo. Bueno, no hace falta estar de acuerdo en todo. Aunque tengas un 70%, un 60%, ya está. Y el resto, bueno, que el otro piense como piense, vos pensás como pensás. El mundo de la democracia te permite esta disidencia, ¿no? No son visiones absolutistas donde si vos no crees en determinada cosa, entonces no existís. No, bueno, cada uno cree lo que cree y convivimos todos en una sociedad donde el derecho a las libertades individuales está garantizado. De eso se trata, ¿no? Claro, sí, el diálogo real es obviamente con el que piensa diferente, con el que piensa igual que uno es fácil. Yo me acuerdo Golda Meir en Israel, en su momento le criticaban que ella empezó a hablar con los palestinos. Y ella dijo, muchachos, ¿qué quieren que haga la paz con Estados Unidos? Ya me llevo bien con Estados Unidos. Tengo que hablar con ellos, pues la idea es acordar con ellos. Con Estados Unidos ya acordé, con Francia, pero bueno, es así. No, a ver, siempre vas a tener gente que va a estar en contra, olvídate. Claro. Pero también tienes que aprender a convivir con eso. Y aparte es bueno porque uno tampoco es dueño de la verdad. Y que tengas gente que te esté de alguna manera cuestionando, la verdad te hace crecer. El que te dice que está todo bien lo que pensás, no te ayuda. El que te cuestiona te ayuda porque te pregunta, te hace preguntar, che, ¿y si te tiene razón? Y por ahí tiene razón, ¿verdad? Así que lo bueno es que haya tensión. La tensión no tiene que generar ruptura ni parálisis. Hay que transformar esa tensión en algo positivo, ¿no? Interesante. Sergio, tenemos que ver con un libro tuyo, porque tenemos muchos años acumulados de crisis acá en la Argentina. Vos algo también ya mencionaste en la introducción antes, ¿sí? La pregunta es, la crisis de la Argentina, de la política, es un tema de dirigentes, de generaciones, de los partidos. Uno tiene la sensación de que todos los gobiernos de la Argentina, por lo menos de la vuelta a la democracia del 83, ¿sí? Tuvieron su crisis. Alfonsín con la hiperinflación, Menem, corrupción, privatización, bueno, Macri, Cristina, Néstor, ahí ya no quiero nombrar porque no quiero meterme en el lío justamente sí, actual, pero ¿por qué fracasan los gobiernos en nuestro país? ¿Vos qué pensás? Sé que escribiste un libro sobre eso, ¿no? Y se llama así, ¿por qué fracasan todos los gobiernos? Por eso lo leí y por eso te lo voy a apuntar. En vez de que lo diga yo, que lo leí, prefiero que lo expliques vos, que lo explicás mucho mejor y que lo escribiste. ¿Cuál es la típica respuesta nuestra? La culpa la tiene el otro. ¿Por qué? Porque es peronista, porque es neoliberal, porque lo que fuese, ¿no? O la culpa la tiene el otro porque es militar, o porque es civil, o porque lo que fuese. O son ideas, ¿no? Tiene las ideas equivocadas. Bueno, en el libro este que yo escribí con Marcos Buscaglia, nuestra hipótesis es que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con reglas del juego, que no cambian, que son las mismas y que generan estos fracasos, ¿no? Tenemos, lamentablemente, ¿no? Reglas de juego político-institucionales que te explican estos fracasos, independientemente de las intenciones, del esfuerzo, del trabajo, de la honestidad o no honestidad. Son cosas que como terminas repitiendo, generas crisis, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es cambiar esas reglas, porque si no cambias eso, los comportamientos de los actores asociados a esas reglas son lo que te explican la crisis, ¿no? Ejemplo, hay un problema con la forma en la cual distribuimos el dinero entre nación y provincia, la famosa coparticipación, que es muy
abstracto, pero que es muy importante porque las provincias no tienen incentivos, ellas, a cobrarles impuestos a sus contribuyentes. Prefieren pedirle plata al Estado Nacional, ¿no? Y esto es algo perverso porque en definitiva el Estado Nacional, ¿qué hace? Y se endeuda o emite plata para darle plata a las provincias. Cuando lo lógico sería que las provincias recauden más y mejor y que sus ciudadanos cuiden el gasto público de sus gobernadores, ¿no? Después hay un problema de sobrerepresentación de muchas provincias, que son chiquitas, tienen poca población, pero digamos, para ser un diputado en Tierra del Fuego o en Catamarca, hace falta mucho menos votos que lo que necesitas para ser un diputado, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires. ¿Y por qué esto es importante? Y porque la presencia de las provincias la tenés garantizadas en el Senado. Y como tenés un piso muy alto de representantes por provincia, esto fue una decisión del gobierno militar, del último gobierno, para quitarle poder a la provincia de Buenos Aires, donde había mucho peronismo. Lo que dijeron los tipos, como en las provincias más, fíjate que vivo, que son en las provincias más marginales, hay menos peronismo, lo cual no es cierto. De este modo, nosotros sobre representamos gente que tiene otra ideología. Porque fíjate que se diseñan reglas en función de resultados esperados, no en cómo mejora el sistema, sino qué me conviene a mí. Bueno, le salió el tiro por la culata, y en Jujuy y Catamarca, ¿quién gana? Bueno, Jujuy ahora gana Cambiemos, pero en general ganaba el peronismo, ¿no? Claro. Entonces, eso hay que arreglarlo porque genera una cantidad de distorsiones enormes que impactan en la calidad de la política pública. Después tienes un Estado que no sirve para nada, que es enorme, que gasta un montón de plata y que no te da ni seguridad, ni buena educación, ni buena salud, ni buena infraestructura, ni cuidado del medio ambiente, ni nada de eso, ¿no? Entonces, eso no sirve. Y mejorar la calidad del Estado es un proyecto de 20, 30 años. Esto implica, por ejemplo, ahora con la reforma de la justicia, es muy interesante. Se habla de crear jueces, de designar jueces, partir, juzgados, entonces, etc. ¿Dónde lo vas a poner? A nadie le importa eso. En Comodoro Pi ya no tiene lugar. No hay lugar físico. A las 10:30 de la mañana en Comodoro Pi no hay internet porque no hay ancho de banda. No es que se te corte un día como pasa ahora que estamos en casa y no tenemos... No. No hay ancho... O sea, los jueces y los fiscales que investigan las causas de corrupción no tienen acceso a la web. Es ridículo. Entonces, hay que mirar integralmente y eso requiere una reingeniería del Estado que lleva, insisto, 20 años de trabajo de todos los días, de ver qué tenés que mejorar. Por ejemplo, ustedes se preguntan, ¿dónde se forman los empleados públicos, los funcionarios públicos? ¿Hay escuela, acaso, de administración y política pública en Argentina? Hay un montón de programas de posgrado, pero una escuela donde la gente que quiere trabajar en empleo público se forme, ¿existe? No. Entonces, ¿qué pasa? Y no están formados. Claro. Hoy Rolo Villar, que es el humorista de Marcelo Longo en la radio, dijo algo buenísimo. Dice, tomé tanto mate en esta cuarentena que me estoy por poner una municipalidad. No hago nada y tomo mate. Está buenísimo el chiste, porque ¿cuál es la imagen nuestra? Y toman mate, no hacen nada, son empleados municipales, lo cual es mentira, porque no es cierto, hay muchos que laburan un montón, que están en la calle. Pero el prejuicio, ¿cuál es? Que no haces nada, ¿no? Y lamentablemente, en una parte es cierto, hay mucho ñoqui, hay mucho tipo que está sin una función específica. Yo creo que eso requiere una reingeniería enorme. Entonces voy a decir, bueno, quiero gobernar bien. Llego y el Estado es un desastre. ¿Podés gobernar bien con un Estado que es desastroso? No, no podés. La verdad, no podés. Un jefe de policía llega y no hay ni siquiera plata para nafta para los autos de la policía. ¿Qué haces? Y tenés que poner o sea, cosas muy básicas fallan, ¿no? Argentina tiene todavía 40% de la población que no tiene cloaca. No tiene cloaca. Agua potable no hay en muchos barrios populares, como llaman ahora, villa de emergencia. Yo cuando era chico, mi viejo nos llevaba mucho a visitar a Argentina. Hoy a mí me da miedo manejar. Me da miedo. Claro, sí. ¿Por qué? Porque no sé si salir a la ruta, me da miedo que yo freno, pero el otro va a frenar, no sé si va a frenar. Por ir hablando de freno, o sea, esas cosas básicas no faltan. Y sin eso ningún país se puede desarrollar. Por eso yo creo que transformar este Estado en algo más chico, más focalizado, más eficaz, más eficiente, es fundamental. Y sin eso no puedes gobernar. Aunque quieras, no vas a poder hacerlo. Hablaste recién de la reforma judicial. De nuevo, esto siempre es tu opinión, tu visión. ¿Vos crees que es necesaria? ¿O una vez más es por la galería? O sea,
realmente necesaria esta reforma? ¿O vos Mira, pensás que es más un juego político? la justicia funciona mal en Argentina, muy mal. Sí. Eh, y la reforma, por supuesto, es necesaria, no solamente es necesaria, sino casi todos los gobiernos en las últimas 2 décadas o más quisieron reformar la justicia. Y de hecho, este proyecto que tiene el presidente, no la comisión para evaluar cómo funciona la Corte, el Consejo, no. El proyecto que envió al Congreso, lo que se conoce, lo que yo pude ver, en realidad rescata propuestas de anteriores gobiernos que eran consensuadas, incluso parte de la reforma Justicia 2020 que llevó adelante el gobierno de Macri. Hay pedazos enteros de esa reforma. Quiere decir que hay un consenso en la Argentina de que la reforma de la justicia es imprescindible, ¿no? Ahora, esta reforma, ahora, implementada por quién, o qué otras consecuencias puede llegar a tener esto en materia de potenciales medidas que favorezcan a algunos de los actores políticos más importantes de la Argentina, en particular Cristina, sus hijos y algunos de los funcionarios de su gobierno involucrados en causa de corrupción. No dije que sean culpables, dije involucrados en causa de corrupción, pues son cosas distintas, ¿no? Bueno, todo esto me parece que es lo que hay que discutir ahora, ¿no? Yo creo que los gobiernos tienen que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Estoy en contra de una cosa por vez. Acá nos están escuchando muchas amas de casa. Hacen 30 cosas todos los días al mismo tiempo, ¿o no? 30, Sí, por lo menos, 100%. o más. Con poca plata encima, ¿no? Bueno, no puede ser que los políticos hagan una cosa o dos. Si todos los días las amas de casa de este país y del mundo hacen un montón de cosas con poca plata, los políticos que tienen un montón de plata, que es nuestra parte, tienen que hacer más de una cosa. Entonces, al margen de administrar la pandemia y ocuparse de la economía, tienen que también ocuparse de cosas que tal vez no son urgentes, pero son muy importantes, incluyendo la reforma judicial. Con lo cual yo con el timing no estoy en desacuerdo. Porque esto es como empezar a bajar el colesterol, nunca es un buen momento. El lunes que viene, no, flaco, tenés colesterol, bajalo ya, ¿no? Y pero tengo la fiesta de mi no importa, bajalo ya porque te vas a morir. Esto es igual, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacerlo ya, y me parece que poco, aparte de la reforma judicial, es cómico, porque fíjense, les adelanto mi argumento del próximo artículo de Nación, ¿no? El presidente dice, yo creo que la Corte funciona mal. A ver, puede que el presidente tenga razón, ¿no? Pero la pregunta es, ¿el presidencialismo en Argentina cómo funciona? Un desastre. ¿Y el presidente dijo algo de eso? Nada. La mejor manera, la mayor legitimidad del presidente Fernández para cambiar o criticar la Corte es decir, ¿saben qué? Las instituciones funcionan mal. Funciona mal la justicia, funciona mal el legislativo y sobre todo funciona mal el presidencialismo. Y si no, miren lo que hicimos nosotros. Los presidentes de Argentina fuimos y somos un desastre, que es la verdad, nos abusamos del poder. Por ejemplo, hacemos macanas como la de Vicentín, que tuve que ir para atrás con un decreto el otro día, después macame una macana, la gente salía a la calle, me hicieron manifestaciones, me insultaron. Ahora, si te hicieron todo eso, ¿es culpa tuya o de la gente? Claro. Porque el que no entendió nada fuiste vos, no la gente. Él mismo reconoció. No me entendieron. Bueno, si no te entendieron, es tu culpa, no la culpa de la sociedad que reaccionó. Si hay miles de personas que piensan de una manera y una que piensa de otra, el que se equivocó es esa persona, que tal vez no tuvo la intención de expropiar una empresa privada. Pero nadie se enteró de eso, nadie le creyó. Y si nadie le cree es porque vimos a otros presidentes, sobre todo del mismo partido político, expropiando empresas, como YPF, que también era un desastre. Claro. O el Chicone para tapar una maniobra de corrupción. Bueno, si yo cuento todos mis artículos, después no me van a leer, pero me pinté con la. No, con la te vamos a leer igual. Pero creo que hice el punto. El punto básico acá es que todas las instituciones funcionan mal. Modificar la justicia solamente es necesario, pero no es suficiente. Falta una visión integral que priorice objetivos y que nos permita ir avanzando, creo yo, de una manera lógica, con una agenda de reformas que supere los umbrales de una gestión, pues no alcanza, con 3 años que le faltan a Fernández, hace falta una visión de largo plazo, y bueno, acordándolas antes de mandar al Congreso. Cuando vos a mandar al Congreso, es tarde. La forma de elaborar, digamos, la norma esta es muy atrasada, es una manera del siglo XIX. Se juntan 4. Yo tengo muy buena
opinión de la persona que elaboró esta reforma, que es, bueno, fueron básicamente dos. Fue Vilma Ibarra y Gustavo Vélez. Son dos personas íntegras, digamos, Vélez tuvo que dejar a Argentina después de pelearse con Kirchner. Se exilió en Washington, ¿okay? Lo amenazaron de muerte y se fue. ¿No? Y Vilma Ibarra escribió un libro fantástico criticando a Cristina Kirchner, de la cual fue compañera del Senado. Y gente íntegra que trabaja bien, pero la manera en la cual elaboraron esta propuesta, ellos dijeron, bueno, como sacamos cosas de propuestas anteriores, la gente nos va a querer. No es así. Tenés que hablar con los actores. ¿Vos podés decirle a la Corte que funciona mal y no hablar con la Corte? Es ridículo. Llamar a la Corte, claro. sentarte con los tipos por Zoom, y decir, che, ustedes que están ahí, ¿cómo piensan que puede mejorar? ¿De qué manera podemos hacer que el sistema mejore? ¿Por qué no los involucrás? Si llamás a una comisión, el tiempo que te dicen, me querés sacar poder. Es otro poder, no podés meterte en otro poder en una república, porque para eso está el sistema de frenos y contrapesos. El presidente, él puede decir, yo quiero saber si la Corte haga una encuesta o... No, pero si el tipo va a mandar una reforma al Congreso para regular la Corte distinta, involucra a la Corte, que son los que más saben cómo fue. Llamar a los jueces de la Corte que están vivos en los últimos 20 años y preguntar a todos. Traete 4 tipos del exterior, de otras cortes que te den más información. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer para agregarle transparencia y calidad al debate. Nada de eso se hizo. Eso me parece que debilita la propuesta en su integralidad y la legitimidad en particular de este presidente, que todos sospechamos, lo hace para que hablen con Cristina, ¿verdad? No, aparte el tema de los 90 días, ¿no? El tema del, como decís vos, el tema del tiempo. Tiene que haber desde 90 días, o sea, ¿por qué pasa tomate esto? el tiempo. No, aquí hay un problema que el año que viene, la única discusión, ¿cuál va a ser? Las elecciones. El electoral, claro. Entonces te quedan 90 días, porque después se te fue el año, perdiste el año. En 90 días, ¿qué vas a hacer? Nada serio. Nada serio. Aparte, ¿vas a mandar la ley cuándo? ¿El año que viene al Congreso? Porque si este Consejo Consultivo sirve para algo, le va a dar recomendaciones al presidente. El presidente la va a transformar en proyecto de ley. Aparte, ¿por qué al presidente y no al Poder Legislativo? ¿Quién elabora leyes en Argentina? Se supone que al Congreso, ¿verdad? Bueno, claro. que trabaje para el Congreso, no para el Poder Ejecutivo. Bueno, hay un montón de cosas que puedo seguir hablando, no los quiero aburrir. Pero no, es súper interesante. Yo te hago una pregunta que la tengo desde mi época de estudiante también de la universidad. El tema es, ¿el modelo presidencialista no es un modelo totalmente perimido? O sea, esto de que, no hablo incluso de la Argentina, tal vez acá en Argentina está exacerbado, pero esto de votar y que una persona tenga un poder tan grande en cualquier lugar del mundo, ¿no es un modelo totalmente agotado? Y cuando encima está mal usado, como me parece que es en Argentina o muchos países de Latinoamérica, se transforma a veces hasta en un poder peligroso. ¿No? ¿No hay un tema de modelo ahí o no? ¿Vos qué pensás? No, tenés toda la razón. Hay un libro fantástico que les recomiendo de un jurista argentino fantástico, un tipo increíble, se llamaba Carlos Santiago Nino. Carlos Nino fue quien lideró el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que fue un grupo que creó Alfonsín para asesorarlo en un conjunto de iniciativas que él tuvo. Algunas se llevaron adelante, la mayoría lamentablemente no, incluyendo una reforma de la Constitución, hacia un sistema justamente semiparlamentario o parlamentario, para salir de la trampa del presidencialismo. Porque, y esa es la hipótesis de Nino, el presidencialismo siempre parte del problema precisamente porque concentra demasiadas facultades en una persona, ¿no? Él escribió un libro que se los recomiendo, que se llama Un país al margen de la ley. Y no lo escribió después del kirchnerismo, lo escribió a fin de la década del 80. Con lo cual, el modelo de Nino, que era explicar que el problema es el presidencialismo, justamente le permite entender parte del fracaso de la Argentina político en los últimos años. Ahora vos decís, ¿hay presidencialismos que funcionan bien? Mirá, hasta Trump uno podía argumentar que el presidencialismo norteamericano con sus cosas, ¿no? Como estaba muy limitado por la Corte, por el Congreso, por una cantidad de instituciones que lo limitaban, bueno, más o menos funcionaba. Trump se encargó de destruir el presidencialismo norteamericano. Lo destruyó. Pero el próximo presidente, ¿qué va a hacer? Y va a intentar reconstruirlo, hay que ver si lo logra. Porque hoy la institución presidencial norteamericana es sospechada no por los norteamericanos solamente, por el resto de la humanidad.
Debe por tener Twitter estamos genética mirando a ver qué argentina. pensaba dice el presidente ahora. Una cosa de locos, ¿no? Claro, Entonces, tenés razón, hay modelos atenuados de presidencialismo como el francés, de la Quinta República, claro. ¿no? Donde tenés, obviamente, un parlamento, es un sistema semipresidencialista, que uno puede ir a eso, o directamente a un sistema parlamentario, que tampoco es la panacea. No piensen ustedes que por tener parlamentarismo se acabaron los problemas. Depende de qué parlamentarismo, qué otras cosas haces, porque muchas veces los primeros ministros también concentran mucho poder, ¿no? Thatcher, el propio Tony Blair, que fue a la guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, sin ningún sentido, para acompañar a Bush en contra de la evidencia, se metió en una mentira, fue todo un desastre. La crisis ahora en España es en un sistema parlamentario. A propósito, hoy el rey decidió irse al exilio, se autoexilió, ¿no? Lo agarraron en trapisondas muy vergonzosas, el tipo se va para no, digamos, condicionar la tarea del hijo, ¿no? Bueno, con lo cual digo, política es un problema en todos lados, o en casi todos lados. Uno dice, bueno, en Finlandia, Nueva Zelanda, Dinamarca, países chiquitos, son los Uruguay del mundo. Los Uruguay del mundo la política funciona bien. Los países grandes, complejos, diversos, es siempre un quilombo. Entonces, ¿cómo atenuás ese quilombo? Bueno, ese es el gran debate. No hay fórmulas perfectas. No es que vos cortás y pegás y te importás un sistema que funciona bien. Eso no existe. Hay que ir amoldándolo a la cultura, a la idiosincrasia local, con precaución, sin dar saltos al vacío. Pero claramente el presidencialismo es un desastre. No hay ninguna duda. Si estuviéramos en Finlandia, vos solamente estarías sin trabajo y yo esta entrevista, esta charla con vos no la estaríamos teniendo. No, nadie estaría Bueno, hablando no de estas tenía cosas. trabajo, era politólogo. Claro, es Seguramente, cierto. claro. Trabajo tendría, si no que voy a vivir, pero no haría esto, probablemente. ¿Qué hubieras hecho? Si no hubieras estudiado política, ¿qué hubieras hecho? ¿Sabes qué te hubiera Mira, gustado? me lo pregunté muchas veces, ¿no? Porque tengo otras vocaciones. A mí me encanta el deporte y creo que hubiera hecho algo vinculado al deporte, no sé bien qué. Lamentablemente nunca tuve demasiado talento para practicar el deporte, pero gracias a Bielsa, ¿no? Uno puede ser técnico sin haber sido un gran talento. No, cuando estuve en México trabajando, en un momento llega el presidente de la institución, que era una pequeña universidad donde yo trabajaba ahí, se llama CIDE, con C, Centro de Investigación y Docencia Económica, ¿no? Y bueno, viene, se sienta a charlar un ratito conmigo, éramos bastante amigos, y me dice en un momento, mira, tengo un problema, me quedé sin técnico del equipo de fútbol, y vos sos argentino. Digo, sí, Carlos, yo soy argentino, pero de fútbol juego mal, ¿no? Y discuto, pero otra cosa no puedo hacer. Dice, no, bueno, el hecho de que seas argentino, para los alumnos ya va a ser suficiente como para que te respeten. Te va a acompañar otro profesor mexicano por los códigos y entonces fuimos los dos a dirigir. Y nos quedamos casi 3 años dirigiendo el equipo y me encantó, fue el trabajo más divertido que tuve en mi vida. Así que yo fui técnico de fútbol, era malo y me peleaba con todos los árbitros, pero me divertí mucho. Yo creo que. Y empecé a hacer un curso, nunca lo terminé porque me vine a Argentina, curso de técnico. Así que yo creo que en mi otra vida sería técnico, no sé si de fútbol o de otro equipo, otro deporte, pero me encanta el deporte. Interesante. Te hago una o dos preguntitas y ya te dejo porque sé que estás con muchas cosas, pero que en el exterior, claramente la pandemia, todo esto generó una caída del trabajo, ¿sí? En todos lados, obviamente el desempleo cayó, y también en la Argentina. Uno visualiza, aunque sea ley, que en otros lugares están saliendo de la crisis del desempleo. ¿Vos crees que en la Argentina, después de todo esto, saldremos de... Lo hablaste un poquito antes en realidad, pero ¿saldremos de la crisis del desempleo o va a ser complicado? Mira, somos prudentes primero cómo va a ser en el mundo, ¿no? Porque todo depende de cómo Sí. se desarrolle esta pandemia. Hay muchos que creen que va a ser una B corta, o sea, que cae mucho y se recupera rápidamente. Bueno, ojalá. Otros creen que va a ser una U, porque va a caer, va a tardar un poquitito y va a recuperar. Otros creen que va a ser una L, o sea, que cae y no se va a recuperar. Otros creen que va a ser una W, que cae, se recupera y vuelve a caer antes de recuperarse. Como no sabemos, bueno, seamos prudentes
Porque es cierto, la economía, por ejemplo, de Estados Unidos rebotó mucho, pero ahora de vuelta, como se extendió, lamentablemente, la cantidad de estados que están muy afectados por el coronavirus, sobre todo en el sur, Florida, Texas y demás, bueno, se está sintiendo esto, ¿no? Claro. Y hay, en Melbourne ahora, por ejemplo, en Australia, hay una cuarentena muy estricta, en fin, hay situaciones puntuales que me obligan a ser muy prudente a ver si se va a recuperar o no el empleo de forma rápida en el resto del mundo. Esta es la primera vez desde la Segunda Guerra que vamos a tener, desde el fin de la Segunda Guerra, perdón, que tendremos una caída en el Producto Bruto global. Puedo decir que se va a achicar la economía del mundo. Y ya veníamos con despelotes previos. Por ejemplo, Estados Unidos estaba muy bien, pero había muchos conflictos comerciales con China. Esa es una pelea que se viene, que ya está, digamos, hay como una guerra fría que no es tan fría, ¿no? Al mismo tiempo, ese crecimiento de Estados Unidos se dio con un déficit fiscal récord, que ahora es mucho mayor que antes por el esfuerzo del Tesoro y de la Reserva Federal para sacar a la economía de esta crisis. Ayer se firmó un documento de las 100 principales empresas de Estados Unidos, las más grandes, que piden al gobierno de Trump que le dé plata a las pymes para sacarlas de una situación de liquidez que puede llegar a ser terminal, ¿no? Con lo cual yo digo, está el quilombo que hay afuera que yo quiero ser prudente. Claro. Acá va a ser seguramente muy complejo, no tengo ninguna duda, pero afuera probablemente no vimos lo peor aún. Lo financiero vive una burbuja, porque hay tanta liquidez que hay demasiada guita puesta en especulación y demás. Pero el oro está llegando a un nivel récord de más de $2.000 la onza, que es muchísima plata. Con lo cual, si hay tanta incertidumbre y la gente fuga hacia la calidad, por lo menos en parte de los activos, seamos prudentes. Así que cuidado que el mundo ya venía experimentando la destrucción de empleo, una tasa muy alta de los empleos tradicionales. Y todo el proceso de inteligencia artificial, robótica y demás destruía también trabajos en los servicios. Iba al supermercado y casi no hay cajero, ¿no? O, digamos, uno iba al aeropuerto y te hacías el check-in solo. Se están destruyendo puestos de trabajo. Es cierto, las economías más tecnificadas creaban nuevos. Y probablemente el coronavirus o esta pandemia te genere nuevos puestos de trabajo, porque hay más gente que, por ejemplo, necesita estar, digamos, cuidada por otros, hay más demanda de enfermeros, hay un cambio, ¿no? Por ahí la escuela ya no va a ser lo mismo, ¿no? Leía, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuántas mochilas se vendieron para este ciclo escolar que empieza ahora en agosto? Y ninguna, si los chicos no van a la escuela. Entonces, la gente no compra laptops para que los chicos laburen en casa, mejora la conectividad, pero no compra mochilas. Bueno, entonces siempre pasan estas cosas. Estos jobs tienen sectores que pierden volumen y otros que ganan volumen, y por ahí en el promedio mucho no cambia. Hay que esperar a ver cómo se acomoda todo esto, pero hay que estar preparado para pasar circunstancias difíciles. Por eso, mucha austeridad, estar preparado, hay que ahorrar más que nunca. Mi abuela, Fanny, que era una genia, decía, hay que orar. Orar era ahorrar, siempre. Así que, acuérdense de mi abuela Fanny, que era divina y de esto sabía. Vamos a hacerle caso a tu abuela Fanny. Sergio, tengo 1000 preguntas más, pero la verdad te quiero liberar porque estás ocupado. La verdad que un gusto, un privilegio haber charlado con vos, haber aprendido un montón. Así que por favor. Te agradezco de corazón y en nombre de la comunidad Bami Marshall, te súper agradecemos por ser parte del festejo de estos 60 años. Y si se levanta la pandemia, Roger Yaná, estás invitado a comer a casa. ¿Está bien? Encantado, encantado. Dale. Muchísimas gracias de corazón, gracias por la convocatoria y a las órdenes para lo que quieran. Hasta pronto. Dale. Gracias, lo mejor. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Gracias por todo.